¿Era considerada la voz del Papa voz de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Desde el siglo III, los obispos llegaron a ser considerados sucesores de los apóstoles. La figura del obispo en el tiempo de la herejía llegó a ocupar un lugar central para mantener la pureza de la enseñanza. Ya para el 323 se contaban unas sedes episcopales, 5 sedes episcopales grandes, que es Roma, Antioquía, Alejandría, Constantinopla en el 381 y Jerusalén en el 451. Esos eran considerados los 5 grandes papados de la iglesia. Y allí eran cortes de apelación, se daba la cátedra, la voz importante. Y Roma, como había sido el lugar donde había evangelizado o había trabajado tanto Pedro como el apóstol Pablo, y se consideraba que Pedro era el primer obispo, empezó a reclamar como la autoridad sobre los demás, porque allí se mantenía la sana enseñanza de la iglesia. Ya para el siglo III, Esteban I, el Papa Esteban I, consideró que era sucesor de Pedro y como tal, todos los demás obispos tenían que someterse a él. La cosa se complica en 1504 cuando hay la división de la iglesia oriental, la iglesia occidental. 4 de estos papados quedaron en Oriente, uno quedó en Occidente, que era el Papa de Roma. Entonces era la única voz autoritativa que iba a hablar por la iglesia. Desde el siglo IV y siglo V, ya la sede de Roma empezaba a citar Mateo 16, 18, y tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, para decir la supremacía de Pedro sobre los demás apóstoles. Por consiguiente, si había supremacía de Pedro, también había supremacía del obispo de Roma. Eso siguió esta doctrina creándose y en la Edad Media ya uno nota que tienen al Papa como la suprema autoridad de la Iglesia. En 1302, el Papa Bonifacio VIII, con su bula Unam Sanctum, declara que es necesaria reconocer la voz y la autoridad del Papa para la salvación de cualquier criatura. De allí se empieza a desarrollar todo el concepto de la voz de Papa como voz de Dios. Es en el siglo XIX con Pío IX, Pío IX y el Concilio Vaticano I que se declara la doctrina de la inerrancia papal.